Hola amigos, soy Francisco Prado, psicólogo clínico y analista junguiano, miembro fundador de la Fundación Carl Gustav Jung del Ecuador y ahora miembro que forma parte del grupo de psicología junguiana del Ecuador. Estoy aquí con esta pastilla junguiana, sería la 16, me he tomado un tiempito un poco largo, pero bueno, regreso con estas pequeñas introducciones a la psicología de Jung, a conceptos básicos junguianos. La anterior, la pastilla número, creo que es la 15, la última, hablé de la máscara del personaje, del arquetipo de la persona. Y hoy quisiera hablar del arquetipo de la sombra, que es algo muy importante, es un concepto clave en la psicología de Carl Gustav Jung. Y es un concepto que todo el mundo lo menciona, ha sido, pienso yo, muy manoseado por la gente, que hay que integrar la sombra, que esta es mi sombra, que cuál es tu sombra, etcétera, pero no sabemos bien de lo que estamos hablando exactamente. Entonces yo quisiera ser muy preciso, muy conciso de qué es exactamente esto de la sombra, ¿sí? Bueno, la sombra es un arquetipo, así como la luz, todo en la vida tiene luz y sombra, ¿sí? En la psicología junguiana se considera que nada es totalmente perfecto, nada es totalmente íntegro, y siempre vamos a encontrar una polaridad, por ejemplo, entre luz y sombra, entre positivo y negativo, y así con todos los opuestos. Entonces la sombra básicamente es una estructura arquetípica de identidad, así como el ego, el yo, contiene nuestra identidad aceptada, es lo que queremos ser. La sombra es esa identidad rechazada. Es lo que no queremos ser, pero somos, porque la sombra forma parte del yo, del ego. Es la cara oscura, como la luna, que tiene su cara luminosa, que sería el yo, y su cara oscura, que sería la sombra. O sea, la sombra realmente es lo que está rechazado. Es como un lugar en donde entra todo lo que reprimimos, todo lo que no queremos ver, porque nos angustia, porque no nos gusta, porque cuestiona nuestra ética. Y es algo que hemos aprendido desde niños, en la familia, en la sociedad, a formar esta sombra, a reprimir esta sombra, donde están todos aquellos contenidos en la sombra individual de cada uno de nosotros que hemos aprendido a rechazar porque nos enseñaron que era inadecuado, que era prohibido, que era pecado, que era algo, un defecto muy grande, algo que nos ocasionaba vergüenza, algo que nos ocasionaba, digamos, quedar en ridículo, o simplemente nos hacía sentir personas indignas, malas, sucias, etcétera, ¿no? Todos esos contenidos en la primera mitad de la vida, los primeros 40 años, vamos formando y reprimiendo, como si fuera una gran bolsa negra, como esas bolsas de esas fundas de la aspiradora que se va llenando con el tiempo de suciedad, de pelusas. En realidad los contenidos de la sombra no son malos. Cualquier cosa puede ser reprimida dependiendo de la cultura, de la familia, de la sociedad donde esté el individuo. En ciertas sociedades una cosa es mala, en otras no es mala. Entonces también el factor cultural es muy importante en la formación de la sombra. Entonces aprendemos a reprimir, a crear este otro yo, oscuro, prohibido, y esto se va disociando a la manera de un complejo autónomo. O sea, adquiere vida propia como todo complejo autónomo y llega a formarse un alter ego. Así como el yo es, digamos, un personaje, la sombra sería ese otro yo que tenemos, que no queremos ser, que le tenemos miedo, que nos perturba y va a aparecer en los sueños, va a aparecer en las fantasías y en los síntomas patológicos o en las enfermedades también, haciéndose notar, porque la sombra, como digo, no es mala, sino que es la vida no vivida. Ahí están esos contenidos que necesitamos para ser más completos, para que el yo sea una identidad más completa junto con la sombra ya integrada, asimilada,
redimida, podamos tener una identidad más amplia, todo lo que realmente somos, ¿sí? Así como la máscara es lo que quisiéramos ser, pero no realmente somos, el yo, el ego es lo que somos y hemos aceptado que somos, la sombra sería aquello que no queremos ser, pero que sí somos, ¿sí? Entonces esto se reprime junto con la familia, la sociedad, y llegamos a la mitad de la vida, a los 40 años o más, con una sombra cargada. Entonces esto se va a hacer manifestando y se va a querer mostrar de alguna forma como síntomas, como una depresión, como ansiedad, como fantasías, impulsos prohibidos que no queremos hacer. Entonces la sombra realmente es un problema ético, porque nos cuestiona moralmente, nos cuestiona en nuestra actitud, en nuestro comportamiento. Cuando se expresa la sombra, no actuamos como queremos, actuamos de forma antiética posiblemente. Entonces, lo que más se reprime en la sombra son las cosas que la sociedad reprime. Por ejemplo, a un niño se le prohíbe que se ponga bravo, entonces la agresividad pasa a la sombra. A un niño se le impide que salga desnudo a la sala, entonces el erotismo, la sexualidad se reprimen. O también pueden reprimirse impulsos creativos. Si un niño tiene talento, por ejemplo, y muestra ese talento, puede ser que ciertas familias digan, no, no queremos que seas artista, no queremos que seas músico, como se ve en la película Coco, por ejemplo, que hay una represión de la sombra familiar, ahí la sombra familiar es la música, y este niño que sale ahí como el héroe de la película, como para querer redimir a los antepasados que fueron músicos y querer integrar ese talento creativo. Entonces en la sombra también están talentos que han sido reprimidos, potenciales de crecimiento, de desarrollo, que necesitamos integrar para el proceso de individuación, para llegar a ser personas más completas y sentirnos más plenos en la vida, ¿sí? La sombra de enemigo tiene que convertirse en aliado, porque al comienzo nos perturba, es como nuestro enemigo interior, es todo lo que no queremos ver y no queremos ser. Pero al ir asimilando eso, por ejemplo, en el análisis junguiano, en la terapia, vamos integrando esos contenidos y nos vamos a sentir más completos. Y así como hay una sombra individual, también hay una sombra colectiva. O sea, las familias tienen su sombra, que es todo lo que no se habla, lo que no se dice en la familia, los secretos familiares. Un país tiene su sombra, cualquier sociedad tiene su sombra. Y eso explica a veces la proyección de la sombra, porque así conocemos la sombra, en primera instancia, proyectadamente, mirando afuera lo que deberíamos mirar adentro. Y colectivamente ese es el origen de las guerras, la proyección de la sombra, ¿no? Colectiva sobre otro país, sobre otro grupo humano. Y esto es lo que vemos que hasta ahora no se logra, ¿no? Digamos, la humanidad no ha logrado integrar sus propias sombras colectivas. Bueno, esto como son pastillitas nomás, entonces, en relación al concepto clave de la sombra. Nos veremos en futuras pastillas junguianas. Chao.